tardes, hermanos. Dios los bendiga. Qué gusto un jueves más estar aquí en su programa Libertando a los Cautivos. Les mandamos un saludo desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, esperando que estén recibiendo las bendiciones de nuestro Señor y comenzando este programa buscando la libertad en Cristo, la libertad aquella a la que fuimos llamados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y deseando que estén llenos de bendiciones. Se acerca el fin de semana, se acercan proyectos para nuestras iglesias, para nuestras congregaciones, para nuestras familias, pasar un tiempo muy agradable en este fin de semana. Pero vamos a comenzar nuestro programa. Ya es el programa número 14 de Libertando a los Cautivos, y vamos a seguir con la temática de buscar ser libres. Hemos estado hablando de diferentes temas y en esta ocasión vamos a hablar del ocio, de la esclavitud que nos lleva al ocio. Por ahí un refrán muy popular dice que el ocio es la madre de todos los vicios. Cuando una persona empieza a no estar ocupada en cosas que aprovechan, en cosas que edifican, regularmente pasa lo contrario. Se empieza a desocupar o empieza a ocuparse en cosas que destruyen, en cosas que lastiman, en cosas que agreden, en cosas que nos dañan. Por eso es que esa frase dice que el ocio es la madre de todos los vicios, que nos van encarcelando y también nos va llevando a la pereza. Y bueno, vamos a comenzar y quiero que leamos un pasaje de la palabra donde el apóstol Pablo les escribe a los de Efesios. Les estaba diciendo a la gente de Efesio diferentes situaciones, estaba dando indicaciones espirituales de cómo guiarse, cómo vivir. Y en el capítulo 5 del libro de Efesios, Pablo les escribe en el versículo 15 y les dice: mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. El versículo 17. Pablo les estaba hablando que pusieran atención. Mira pues con diligencia. Está atento de cómo te comportes, de cómo andes, de cómo vayas por el camino. Porque muchas veces en el caminar cristiano empieza uno con mucha fuerza, empieza uno con mucho gusto. Y bueno, no nada más en el caminar cristiano. Regularmente todos los seres humanos comenzamos con ímpetus, con mucho ánimo, con mucho gozo, la mayoría de los proyectos o actividades que comenzamos. Un ejemplo es muy común. Ahorita ya estamos en el mes de abril, enero, febrero, marzo, abril, ya estamos para el cuarto mes de este año. Si te remontas al primer día de este año o al último día del año pasado, recordarás cuántos proyectos, cuántas ilusiones, cuántos deseos hiciste para comenzar el 2014. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van esos proyectos? Aquella ilusión, aquel ánimo, aquella fortaleza, aquel ímpetu como caballo desbocado que tenías los primeros días de enero, ¿cómo van? Hay personas que deciden comenzar el año haciendo una dieta y el segundo día del año ya están con la dieta, con el vaso de agua, con la verdurita, la comidita hervida, olvidando las harinas, los azúcares. Y bueno, es un contento. Al día de hoy, ¿cómo va? ¿Cómo vas? Por eso Pablo les dice un poco a los de Efesio: mira con diligencia cómo andáis. A veces el ritmo tan acelerado de esta sociedad en la que vivimos nos lleva a no darnos ni siquiera un tiempo para voltear atrás y ver cómo andamos, cómo estamos dejando huella, qué comenzamos. A veces no tenemos tiempo para darnos cuenta cuándo comenzamos el proyecto, cómo comenzamos el proyecto y cómo vamos. Cosas tan sencillas como la dieta,
el ejercicio, el ir a la iglesia, el dejar alguna sustancia que no nos es grata, algún vicio. Este año voy a dejar el cigarro. A lo mejor ya estás fumando. Este año voy a dejar la copa. Este año voy a dejar el juego de las maquinitas. No sé, tantas situaciones que a veces las personas deciden y empiezan y se les olvida. ¿Por qué? Porque al empezar a caminar ya no se van dando cuenta. No nos vemos con diligencia, no vemos atentamente cómo vamos avanzando, se nos olvida. Y cuando no vamos viendo si vamos avanzando, cómo vamos avanzando, hacia dónde nos vamos dirigiendo, empezamos a ser esclavos del ocio, empezamos a olvidar, a dejar atrás esos proyectos. Y ahorita hablé de proyectos meramente físicos, proyectos espirituales. Este día, empezando el año, voy a ir a la iglesia y no voy a faltar y voy a apoyar y voy a servir. Y empezabas con un ánimo y con un impulso y de repente, ¿cómo te ves el día de hoy? Apenas estamos enero, febrero, marzo, abril. El primer cuarto de año. En muchos lugares, en muchas empresas, en algunas instituciones, hacen un inventario a los 4 meses. A ver cómo se avanzó. En algunos lo hacen a los 3 y hacen 4 inventarios en un año. Sería interesante hacer un pequeño inventario de cómo vamos avanzando, de qué hemos avanzado, hacia dónde vamos. ¿Estamos cumpliendo las metas? ¿O realmente ya caímos en una esclavitud del ocio, en un caos total? A mí me gusta mucho en Génesis 1, dice, en el principio todo estaba desordenado y vacío. Y me gusta verlo como a veces el pastor en la iglesia lo ha comentado, dice, era un caos, y yo lo puedo comparar con la vida de muchas personas, como era mi vida, que al principio de mi vida era un caos, estaba desordenada y vacía por dentro, hasta que no vino Dios a ordenar y a llenar esos vacíos que necesitaba mi vida. Pero en el transcurso del tiempo, ¿cómo está ahorita? La mayoría empiezan el año y empiezan a organizar, empiezan a permitir que Dios estructure, organice y establezca metas, objetivos, a fijarnos y a entendernos nuestras prioridades. Pero después, ¿qué pasa? Empezamos a caminar y empezamos a desviar la mirada, empezamos a ver otros objetivos, empezamos a perder el gusto, el ánimo, empezamos a ver tormentas, empezamos a ver piedras en el camino, empezamos a sentir obstáculos, el camino se hace un poco más difícil, más empedrado, más empinado, más difícil el caminar, y de repente claudicamos. Y es el primer cuarto de este año, y a lo mejor ya nos sentimos otra vez desordenados y vacíos, porque hemos perdido metas, porque hemos perdido objetivos, porque hemos perdido situaciones, y caemos en el ocio. Ahorita voy, ahorita lo hago, mañana vuelvo al gimnasio, mañana empiezo las clásicas dietas del lunes. Ahora sí, el lunes le empiezo. Y por una o por otra, o por 2 o por 3, el lunes no la hiciste, y el martes, no, comienzo el lunes. Yo a veces no entiendo el por qué a fuerzas tiene que ser un lunes. Ay, porque es el principio de la semana. Y el lunes hasta el otro lunes. Me mido y me checo pues empieza el martes y te checas, te mides y compruebas tus avances hasta el otro martes. Es que ya es miércoles. Bueno, hoy es jueves. Mañana empieza el viernes. Y continúalo y te checas y te mides y ves tus alcances hasta el otro viernes, de semana a semana. Pero a veces
no vamos diligentemente, vamos perdiendo. Y Pablo les agrega y dice, no como necios, sino como sabios. Pablo ya les habla una palabra un poquito más fuerte. Yo me di a la tarea de ver un poco la definición, entender un poco la palabra necio. Es un adjetivo, dice, se aplica a la persona que es torpe o que carece de lógica o de razón. Pablo les dice, usa la razón, anda de acuerdo a la razón, de acuerdo a la lógica. El necio también habla los diccionarios, no sabe lo que podía o lo que debe de hacer. Dice, no andes como una persona que no sabes qué hacer. O sea, estás vacío de conocimiento, vives en desorden. En el principio estaba desordenada y vacía la vida. A nosotros nos estará pasando eso. Y nos volvemos esclavos de la necedad. Al referirme yo ahora a ser esclavos de la necedad, me estoy refiriendo a ser esclavos de la ignorancia. De una ignorancia que nosotros la estamos produciendo, que nosotros la estamos adquiriendo, que nosotros nos la estamos adjudicando. Porque Pablo les habla y les dice, no anden como necios, sino como una persona sabia. Pablo ya les había escrito antes ya más indicaciones. Estamos hablando de que es el capítulo 5. Un capítulo más y se acaba la carta. Ya llevaba 4 capítulos enteros y casi la mitad del quinto, dándole instrucciones. Las cartas que Pablo le daba al pueblo era para darle la instrucción espiritual que necesitaban. Era la guianza de Dios a través de la boca de Pablo para el pueblo. Entonces Pablo tenía la capacidad y el derecho de decirles, ustedes no son unos ignorantes, ustedes no son unas personas que no pueden saber, que no se pueden escudar en el yo no sabía, a mí no me dijeron, es que nunca supe. Porque Pablo primero les dice, primero les predicaba, primero les enseñaba, primero los orientaba, los guiaba. Y después ya les escribe y les dice, anda con diligencia, debes andar con diligencia. No como un necio, no como una persona que no cree saber lo que hace. No como una persona que ejecuta las cosas equivocadamente o con imprudencia. La prudencia es pensar bien las cosas, es meditar 2 veces las cosas y meditar de acuerdo a un estándar de juicios y de valores. Cuando nosotros podemos tomar la Biblia, la palabra de Dios, no nada más para decir, ay, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, pero también es el manual del buen vivir. También es el libro que nos va a guiar en nuestro diario vivir. Nos dice qué hacer, cómo hacer, en dónde hacer y para qué hacer. Nos da la instrucción física, nos da la instrucción moral y nos da la instrucción espiritual. No hay un tema donde tú no encuentres en la Biblia una guianza, un comentario, un por dónde hacer. Entonces, cuando vamos teniendo la instrucción bíblica, tenemos que ser prudentes. Una persona imprudente es una persona necia. Y la prudencia es una persona que piensa 2 veces las cosas. Un prudente dice, lo haré, lo debo de hacer, lo tengo que hacer, me conviene hacerlo. Y no se deja ir nada más por el impulso, el imprudente. Siento, quiero, me gusta y lo hago. Y no se detiene a ver las consecuencias, a ver las situaciones, a ver qué voy a cosechar con lo que sembré. La Biblia es muy clara. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha.
Tú no esperes sembrar semillas de girasol y cosechar rosas. Sería absurdo, sería una locura. Sería cuestión de alguien necio, alguien ignorante, alguien imprudente. Y muchas veces vamos por la vida sembrando esa imprudencia, esa impulsividad que nos caracteriza a algunas personas, y queremos cosechar tanta cosa buena. Y todo esto se va dando porque no estamos siendo diligentes en el ver cómo andamos, porque estamos siendo unas personas necias al caminar. Hay unos pasajes en la Biblia, en los proverbios, sobre todo en los proverbios, y vamos a ir viendo Proverbios 10. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del necio? ¿Qué nos dice de las consecuencias que recibe una persona necia? Porque a veces nada más decimos, yo ya no voy a ser necio. Pero yo les digo, la palabra de Dios está llena de las advertencias que necesitamos para caminar en nuestras circunstancias diarias, para andar sobre la vida. Y al entenderlo vamos a ir viendo las situaciones. Y en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 4, empezando en el versículo 4, dice: la mano negligente empobrece, la mano del necio empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El andar como necios nos va a empobrecer. No esperes tener riqueza espiritual, moral o material si andamos como necios, si vivimos caminando, si estamos esclavizándonos a nuestra propia sabiduría, a el que yo lo sé, al yo, o al ocio, o a la necedad. Nos volvemos esclavos de esa necedad y eso no nos va a enriquecer. Otro ejemplo, el versículo 8 del mismo Proverbio 10. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Por sus labios vamos a caer. ¿Cuántas veces se nos han caído proyectos? ¿Cuántas veces se nos han detenido situaciones muy alentadoras, muy jugosas, agradables? ¿Cuántas veces hemos perdido? Aquí se refiere, más el necio de los labios caerá. El caer lo puedo significar o lo puedo poner en sinónimo como una pérdida. ¿Cuántas cosas tú y yo hemos perdido hasta el día de hoy por necios? Por no ser prudentes, por no pensarlo dos veces, por no consultarlo con alguien un poquito más sabio que yo. Y dicho sea de paso, hay mucha gente que se cree muy inteligente y por eso dije un poquito más sabio que tú. Y a lo mejor dices, es que no hay nadie a mi alrededor a quien le pregunte. Y a lo mejor tienes razón, no hay nadie a tu alrededor que sepa más que tú. Y mi consejo para ti esta tarde es la palabra de Dios. Dios mismo te puede contestar tus dudas. A lo mejor tú crees que no hay nadie más sabio que tú alrededor, arrogantemente. Pregúntale a Dios. Ahí sí te lo aseguro y te lo firmo y te lo garantizo, que Él es alguien más sabio que tú, más inteligente que tú. Y entonces, ¿cuántas veces por nuestra arrogancia, por nuestra imprudencia, por nuestra insensatez, por nuestra terquedad, por ser tan necios, hemos caído? Hemos tenido pérdidas, hemos tenido fallas, hemos dejado de avanzar. Tan sencillos, cosas tan sencillas como perder la salud, dejar la dieta, olvidar una relación agradable, perder la comunión con los hermanos. Es que yo puedo estar solo en mi casa leyendo la Biblia, cuando la Biblia te dice claramente: no dejáis de congregarte como algunos tienen por costumbre. Congreguémonos, compartamos, gocémonos con los que se gozan.
Alabemos a Dios juntos. Porque a lo mejor empezamos diligentemente a andar el principio de año y decíamos, no faltaré a mi iglesia. Y tu necedad te ha llevado a que el día de hoy te sientes desordenado, te sientes vacío. Algunos empezaron con ese famoso proyecto de leer la Biblia en un año. Y llegó abril, ya ni la abres. Y te estás quedando vacía. Ya ni siquiera la lees así, abrirla al arco iris, y de Tin Marín de Dopingüe donde cayó. Ya ni eso haces. Porque tú sistemáticamente habías dicho que ibas a llevar el programa de la Biblia en un año. Y como ya no fuimos diligentes en el caminar y actuamos como necios y no como sabios, ya no la leemos. Nos sentimos autosuficientes y creemos que podemos seguir y que estamos muy ocupados y que los afanes de este siglo, y se opacó el deseo de leer la palabra. Somos necios. Somos necios al creer que la sabiduría humana podrá más que la sabiduría de Dios. Somos necios al creer que podemos nosotros con nuestras propias fuerzas. Y entonces vamos perdiendo y vamos cayendo. Otro versículo ahí mismo en Proverbios 10. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. ¿Cuántos problemas, cuántas calamidades nos hemos acarreado a nuestras vidas con el simple hecho de ser tan necios? Por necio y por terco se han perdido grandes cosas, nos hemos acarreado calamidades. La necedad me lleva a la mentira, y la mentira me lleva a la pérdida, y la pérdida me lleva al abandono. Y entonces si decimos, estoy en una gran calamidad, estoy en una grande prueba, pero cuán grandemente necios hemos sido. Pero los sabios guardan la sabiduría. Otro ejemplo más, y puedo dar miles, pero vamos a ver otros más. El 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. ¡Ah, qué tremendo! ¡Ah, qué tremendo! El necio es el que propaga las calumnias. Aquí en México, en mi rancho, les decimos chismosos. Fíjate que la necedad, la terquedad, te vuelve una persona, como decimos aquí en México, como decimos aquí en mi rancho, chismoso. Cuando ves una persona que está haciendo chismes, que está regando o que está, dice la palabra, propagando, está desparciendo la calumnia, hablando chismes de otro, eso es una persona necia. El versículo 21, por ejemplo, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios, fíjese qué tremendo, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Ay, hermano, me voy a morir ahorita por ser tan necio. A veces no nada más es una muerte física. Bueno fuera que fuera una muerte física nada más. Hay una muerte espiritual. Hay una muerte emocional. ¿Cuánta gente anda por la vida, por las calles, y se ven como muertos vivientes? Y no me refiero a los de la televisión o de las películas, pero ¿cuántos hay que realmente yo creo que yo dudaba y yo me reía y yo decía, los zombies no existen, los muertos vivientes no existen, eso es del diablo, buh. No es cierto, no es cierto. Solamente necesitamos salir a las calles. Yo iba a decir de las grandes ciudades, de las grandes metrópolis, pero también aquí en ciudades de provincia, en ciudades pequeñas. Sal a la calle.
y ten un poquito de capacidad de observación y empieza a ver a las personas en el transporte público, en las calles, en las peatonales, en los centros comerciales, y empieza a ver detenidamente el rostro de las personas. Y ay, mamacita, te vas a espantar, porque vas a ver tanta gente que va caminando muerta espiritualmente, que emocionalmente están tan muertos que hasta espantan. Gente que va con la mirada perdida, gente que lleva un semblante con una ilusión vaga o sin ilusión, o mostrando una sensación de pérdida, de derrota. Es duro. A veces no nos hemos puesto a pensar, pero el verle la cara a la gente, el ver, por ahí dicen que los ojos son las ventanas del alma. La Biblia nos dice muy claramente que el corazón alegre hermosea el rostro. Y no me refiero a una hermosura estética, a una hermosura literalmente de rasgos bellos. Habemos personas con no tan agraciadas físicamente, pero que nuestro corazón nos ayuda a vernos diferente, que nos cambie el rostro, que se nos ve una sonrisa, que al vernos a los ojos las personas pueden decir, este trae algo y no anda drogado. Las personas ven a los ojos y usted anda drogado, anda triste, ya lloraste, anda enojado, anda contento, anda feliz. Mira cómo le brillan los ojos. Ay, me dijiste algo y hasta me brillaron los ojos de alegría. Son las ventanas del alma. Y muchas gentes, fíjense, repito este versículo, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Cuánta gente necia anda por la vida repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo error y cayendo en la misma trampa? Por ahí dicen los estudiadores de las ciencias naturales y de los animalitos, de la fauna silvestre, que el único animal que cae 2 veces en la misma trampa es el ser humano. Los animalitos por instinto, cuando van en el bosque, en el campo, en los montes, y caen en una trampa y se logran salir, logran salir de esa trampa, la siguiente vez que van a pasar por esa área, no vuelven a agarrar ese camino. De ninguna manera. Su instinto de supervivencia los hace que le den la vuelta. Y los hombres somos tan necios que pisoteamos nuestro instinto de supervivencia. Ya nos rompieron la boca una vez, ya caímos, ya estamos casi muertos, como dice aquí la palabra, y volvemos a caer en la misma trampa. Por ahí dice la literatura de AA que si siempre haces lo mismo esperando tener un resultado distinto, eso se llama locura. Porque el que hace siempre lo mismo va a tener el mismo fin. Si yo quiero tener un fin distinto, tengo que hacer algo distinto. El necio hace lo mismo, es terco, es obstinado. Hace lo mismo, hace lo mismo, hace lo mismo y va a tener el mismo resultado, el mismo resultado, el mismo resultado. Porque si no es locura. Hago lo mismo y espero tenerlo distinto. Y resulta el mismo efecto. Y caigo en el mismo error, y caigo, y recibo lo mismo, y recibo. Siembro amargura y recibo dolores y amarguras. Hello, soy necio. Y tanto como dicen aquí en mi rancho, tanto va el cántaro al agua hasta que se revienta, hasta que muere. Por eso así lo dice tan definitivamente. Y qué tremendos, hermanos, qué tremendo este pasaje al ir entendiendo. Vamos a ver Proverbios, ahí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 12,
versículo 15. Y es muy tremendo, hermanos, ver cómo el necio se va autodestruyendo. A veces no nos damos cuenta o a veces no queremos aceptar, pero nos vamos a autodestruyendo, vamos cavando nuestra misma zanja. Dice Proverbios 12, versículo 15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Siempre va acompañado la comparación del necio con el sabio, para darnos a entender que debemos de ser sabios, mas no necios. Pero fíjate, dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, que caminos al hombre que son buenos, pero más su fin es de muerte, es de perdición. Yo hago lo que yo digo, yo camino por donde yo digo. Soy necio, soy terco, soy obstinado. Y la necedad viene porque no me pongo a analizar, porque no me pongo a ver con diligencia cómo voy andando. Una de las grandes problemáticas del ser humano es aceptar su propio error, es aceptar sus errores. Es muy sencillo apuntar con este dedo de juicio a los demás. Tú no hiciste esto, tú estás más en lo otro, tú esto, tú lo otro, tú tururú, tú tururú, tú tururú, tú. Hasta cantamos el tutú. A todos le echamos tú y tú. Pero cuando le hacemos el yo-yo, yo me equivoqué, yo no sé, yo no puedo. Y no estoy hablando ni me estoy confesando situaciones negativas a mi vida. Es más fácil ver el error de los demás, ese es ser necio. Esa es una persona necia, una persona que cree estar bien en su propia opinión siempre. Y a veces nos es tan doloroso. Por eso a veces cuando viene la persona y nos empiezan a hablar de las buenas nuevas de salvación, cuando nos empiezan a hablar de una nueva vida, cuando nos hablan de un nuevo nacimiento, de un nuevo renacer espiritual en Cristo Jesús, nos cuesta tanto trabajo. No porque no tengamos fe en un Dios, no porque no creamos que hay un Dios, porque si volteamos a los cielos, si volteamos a las montañas, si vemos los árboles, la misma creación habla de un creador. La misma tierra grita quién la hizo. No nos cuesta trabajo creer. Lo que nos cuesta trabajo es reconocer que en mis propios caminos yo he hecho las cosas. Por eso aquí dice, mas el que obedece, el camino del necio es derecho en su opinión. Nos cuesta trabajo reconocer que la opinión de otra persona o que la opinión de Dios es la que debemos seguir y no la nuestra. Nos es tan difícil querernos meter al camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Y creemos que el camino ancho que nos va llevando a la perdición es por donde debemos andar. Porque digo, ese es el camino que yo camino, ese es el camino que yo quiero andar. Ahí, por ahí vamos bien. Y cuando nos confrontan a nuestro error, a nuestra falla, a nuestro pecado, nos molestamos, nos enojamos, nos hacemos los sordos, nos hacemos los ciegos. Parece canción, ciego y sordo, ya nada más digo y sordomudo, ¿no? Pero nos bloqueamos porque no queremos reconocer que estamos mal. No queremos dar ese paso de aceptación que hemos andado en un camino que lo hemos forjado con nuestras propias fuerzas. Que lo empezamos a caminar
y que hemos sido negligentes, que ya no hemos sido diligentes al ver cómo andamos. Y nos cuesta mucho trabajo. Y por eso cuando viene la persona de Jesucristo en nuestras vidas y empieza a ministrar su incomparable amor, cuando nos empieza a llenar de su misericordia, cuando nos empieza a decir dulcemente que nos dejemos guiar por su palabra, que nos dejemos guiar por su inmenso amor, que nos permitamos ser guiados por su Espíritu Santo. Es cuando viene y se nos cae el velo de la necedad. Es cuando viene y se nos cae el velo de la terquedad. Y entramos a un camino de sabiduría. Y no porque yo sea muy sabio e inteligente, sino porque el Espíritu de Dios empieza a obrar en mí. Porque las capacidades que Dios desde un principio, cuando creó al ser humano, de bondad, de mansedumbre, de misericordia, empiezan a aflorar. Porque dejamos al descubierto esas características con las cuales Dios creó al hombre. Esas similitudes que tenemos con Dios. Hasta que quitamos la envoltura y el velo de la necedad en nuestras vidas, hasta que permitimos ser sabios, no en nuestra propia opinión. Tú te puedes considerar un hombre sabio y prudente cuando hacemos caso a la palabra de Dios. Yo me puedo considerar un hombre sabio cuando camino el camino que me llamó a caminar el Señor Jesús. Cuando obedezco y me voy por el camino angosto y digo, no es lo que yo quiera, no es mi propia opinión, sino es tu opinión, Señor. Porque la Biblia dice que lumbrera es a mis pies tu palabra. Me va a alumbrar, es una lámpara que va a mis pies alumbrando y me va guiando el camino y me va diciendo, por aquí, por allá, derecha, izquierda, alto. Derecha, izquierda, alto. Brinca. Y brinco. Y entonces es cuando empieza a entrar en mí la sabiduría. Es cuando empieza a entrar en mí la prudencia. Vamos a ver Proverbios 13:20. Un libro lleno de sabiduría, lleno de enseñanzas, escrito por el rey Salomón. Proverbios 13, versículo 20. Y ahí nos va mostrando cómo ir caminando. Cuando yo puedo entender, dice el versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Dice, ay, qué fácil. Pues sí. Pero ¿cuánto tiempo tú y yo hemos andado con necios y hemos sido quebrantados? Hemos tenido pérdidas, hemos tenido caídas, hemos estado muertos espiritualmente por nuestra necedad. Pero uno de los principios para ser sabio, fíjate, el que anda con sabios, sabio será. Aquí en nuestro país, en México, hay un programa de televisión de un cómico muy famoso, internacional, se llama La Familia Peluche. Y me da tanta risa cuando en ese programa, al iniciar el programa, en las cortinillas del inicio del programa, el escritor se le ocurrió hacer una cancioncita y empiezan a discutir ellos. Y lo más tremendo, que en una parte de la cancioncita, uno de ellos dice al otro, esposa de basura, basurita serás. Y sigue la canción y muy cómica y empieza la serie y hay miles y millones de gentes que ha visto esta serie de televisión y a veces no le pone atención a ese detalle. Pero fíjate cómo está aquí, el que anda con sabios, sabio será. Esposo de basura, basurita serás. Entonces, ¿qué similitud? O sea, él mismo dice, yo soy necio, soy una basura, entonces tú eres una basurita, porque yo te contagio, porque yo te contamino, porque yo te arrastro.
Porque el hambre y la miseria pues se juntan para destruirse, para hundirse. Yo estoy mal, yo quiero que tú estés mal, te trueno, te reviento, te jalo. Y como tú eres necio, anda en tu propia opinión, yo ando en la mía, y esposa de basura, basurita serás. Pero la palabra de Dios nos da otra perspectiva, nos da otra oportunidad y nos muestra otro camino a andar. Cuando dice, el que anda con sabios, sabio será. Proverbios 13:20. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Tenemos que empezar a entender que con lo que yo me junte, las personas con las que yo me junte, con las personas que yo comparta, con las personas que yo me acerque, esa va a ser la zona de influencia de mi vida. ¿Qué influencia quiero recibir? Al día de hoy, ya han pasado estos meses, ¿cómo andas? Pablo les dijo que debemos andar con diligencia, ver con diligencia cómo andamos. ¿Cómo andas? ¿Cómo van tus proyectos? ¿Cómo van tus caminos? ¿Ya está perdido muchos objetivos? ¿Ya dejaste dietas? ¿Ya dejaste de leer la Biblia? ¿Ya has dejado de ir a la iglesia? ¿Ya volvió a ser un caos tu matrimonio? ¿Ya no le encuentras ni pies ni cabeza a tu vida? A lo mejor has andado muy necio. Siguiente pregunta. A lo mejor dices, sí, he sido un necio. Tu círculo de influencia, ¿cómo está? ¿De quién te estás rodeando? ¿De quién te estás rodeando? ¿Quién está llenando tu corazón? ¿Quién te está influyendo en tus decisiones? ¿Quién te está estancando o quién te está impulsando? ¿De qué está llenando tu corazón? La Biblia es muy clara. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Corazón alegre, hermosea el rostro. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus emociones, tus sensaciones, tus deseos? Y eso es por el círculo de influencia a tu alrededor. ¿Cómo lo estás aprovechando? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Hacia dónde estás caminando? Aquí lo decía, el sabio, ¿quieres ser sabio? Júntate con sabios. Lo contrario que sería, ¿quieres ser necio? Júntate con los necios. ¿Quieres ser terco? ¿Quieres ser un derrotado? ¿Quieres perder tus objetivos? Júntate con perdedores. Te van a arrastrar, te van a hundir, te van a tronar. Veamos cómo andamos. Veamos cómo dice Pablo. Mira pues con diligencia cómo andas. Le agregaría, ¿con quién andas? ¿Quién está influyendo en tu vida hoy para avanzar o para retroceder? Aún te la pongo más sencillo. Aún está siendo el libro más bello del mundo y más leído y más impreso, llamada la Biblia. Tu foco de influencia. ¿Sigues tomando en cuenta la palabra de Dios para tomar las decisiones? Si es así, estamos libres y vamos bien. Pero si has visto caos, si has visto dificultades, si has visto luchas, ¿qué estás haciendo? ¿Hacia dónde estás caminando? Estamos siendo esclavos. El versículo 16 del mismo libro de Efesios dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días malos vienen, porque los días son malos. ¿Cómo aprovechamos nuestro tiempo? Ya entendimos que para ser sabios necesito estar con sabios. Ya me cansé de entender que he sido un necio. ¿Y cómo estoy aprovechando mi tiempo? En algún momento, cómo puse mis prioridades al principio de año? Las estoy siguiendo.
Yo creo que hoy sería el día correcto, la fecha correcta. Hoy es la fecha correcta para que hagas un alto y digas, ¿cómo estoy aprovechando el tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cómo me estoy ocupando? Aquí tenía una lista de situaciones generales, prioritarias en la vida del ser humano. Nuestra prioridad número 1, Dios. No que vayas a la iglesia, no darme de golpes de pecho, pac, sino más bien una relación, una comunicación estrecha, un conocimiento diario de un gran Dios que tal vez nunca lleguemos a terminar de conocer, pero que tenemos que ir conociendo cada día más. Yo estoy casi seguro que nadie sobre esta tierra puede decir yo ya conozco a Dios lo suficiente o en absoluto, sino cada día que uno abre la palabra conoces algo nuevo de Dios. Cada día que vuelves a oír un mensaje de la palabra de Dios conoces algo nuevo de Dios. Nuestra prioridad número 1, el poder saber cómo ando, cómo estoy aprovechando el tiempo, dónde puedo mejorar mi tiempo. En Dios, en su palabra, conocer un poco más, acercarme a conocer un poco más de Él, en la oración, en permitirme ser un instrumento de Dios en esta tierra, un canal de bendición para los demás. Señor, úsame. Señor, aquí estoy y saco todo a mi propia inteligencia y mi propia prudencia y dejo que seas tú usando este cuerpo para bendecir, para ayudar, para servir, para sembrar, para compartir, para exhortar, para redarguir, para decirles las grandezas de un Dios que me sacó de las tinieblas a la luz admirable. Mi prioridad número 1 debe ser Dios. Mi segunda prioridad, ¿cuál debe ser? ¿Mis amigos? ¿El trabajo? ¿La iglesia? No, mi familia, mi esposa, mi pareja, mis hijos. El que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Mi segunda prioridad, donde debo estar aprovechando mi tiempo, es con la familia. A veces, tristemente, hay personas que aprovechan su tiempo en todas otras 1001 actividades, menos con su familia. Salen tan de mañana que la familia está dormida y llegan tan de noche que la familia está dormida. Salen tan de mañana al día siguiente que la familia aún no se levanta y llegan tan de noche que la familia ya se acostó. ¿Y esta persona en qué aprovechó su tiempo? ¿En qué aprovechó todo su día laboral? Sí, yo leí, oré. Qué bueno, tu comunión con Dios, dijimos, es básica y prioritaria. Pero fui al trabajo y tuve que ir a una junta y luego fui con unos amigos, y luego fui a la iglesia, luego fui a una junta. ¿Y tu familia? ¿Y tus hijos? ¿Y tus padres? ¿Tu pareja? ¿Dónde estamos aprovechando nuestro tiempo? ¿De qué estamos siendo esclavos? Aprovechemos bien el tiempo. Con Dios, primeramente, como prioritaria número 1, como prioridad número 1. Con la familia, como prioridad número 2. Como prioridad número 3, ¿cómo puedo ir aprovechando el tiempo? En el trabajo. Con el sudor de tu frente ganarás el pipirín, la comidita. No es un castigo. A veces la gente lo ve como un castigo el trabajo, pero es una bendición.
Es el camino y es la fuente por donde Dios quiere llevar bendición a tu vida y a tu familia, a tu iglesia. A veces vemos muchas necesidades, vemos gente con mucha necesidad en la calle, vemos a nuestra familia que tiene deseos de algunas situaciones o algunos objetos. Llegamos a nuestras congregaciones, vemos ministerios que están aflorando y creciendo y decimos, ay, cómo siento en el alma ayudar, quisiera sembrar, pero en estos momentos no traigo ni para mis hijos, ni para mí. ¿Pero en qué has invertido tu tiempo? ¿En qué has aprovechado tu tiempo? Y ese tiempo que Dios ha creado, ese espacio que Dios te ha dado para que lo inviertas en el trabajo, laborando, creando y desarrollando para recibir un ingreso. Lo dejamos, caemos en el ocio, somos tercos. Queremos que todavía siga cayendo maná del cielo. Que nada más estiremos la manita. Y es más, somos tan necios, tan tercos y ociosos y flojos que hasta le hacemos así. Nada más abrimos la boquita. Y queremos como la mamá águila viene y le avienta en el piquito a los aguiluchos la comida. Así la queríamos nosotros. Y no. Tenemos que saber cómo aprovechar nuestro tiempo también en el trabajo como tercera prioridad. Después decimos, si tengo el trabajo, mi familia, mi relación con Dios va bien padre, estoy cubriendo mis prioridades. Y después de repente dices, es que no me siento solo y nos sentimos solos como familia. No me siento parte de... El ser humano fue creado para ser gregario, para congregarnos, para tener comunión los unos con los otros, para compartir, para celebrar, para reír, para gozarnos. ¿Dónde aprovechamos nuestro tiempo para eso? Mi hijo en la maquinita electrónica, mi hija en la tableta o en el teléfono, mi mujer en el Facebook, yo en alguna otra red social. Cero comunicación. Estamos en la casa, es que yo estoy con mi familia, pero cada quien está con su mini familia, con su mini Dios. Así, pic, 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 pic. La iglesia nos ayuda mucho, primeramente para aprender y conocer de Dios, pero también nos enseña el lidiar unos con otros, el encontrarme personas de diferente carácter, de diferente pensar, con otras costumbres, y que sin embargo las tengo que amar. En la iglesia se pule mi carácter. En la iglesia se pule mi tolerancia. Entonces mi prioridad, cuarta prioridad, es congregarme para escuchar la palabra, para aprender la palabra, para recibir el mensaje. Porque mi comunión con Dios es la primera. La cuarta, al ir a la iglesia, también es para trabajar en mi carácter. Amarnos unos a otros. Amaré a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas como a ti mismo. Y amarás a tu prójimo. Ahí, en la iglesia, donde se roza, dice la Biblia que fierro con fierro se aguza, sacan chispas. Por eso es importante congregarnos. Ahí donde yo veo la necesidad de los demás. Ahí es donde yo veo la oportunidad de servir. Ahí es donde Dios me pone la capacidad de ser creativo, de ser útil, de trabajar en los ministerios. Ahí es donde se desarrollan mis talentos y donde los aplico.
en la enseñanza, en la música, en la exhortación, en el servicio, en el dar, en el compartir, en el alentar, en el apoyar. Necesitamos juntarnos, necesitamos congregarnos. No debemos ser aislados. Y así estoy aprovechando bien mi tiempo. Y no estoy siendo necio, no estoy creyéndome yo la última coca en el desierto. Y por último, las amistades. Aprovechar mi tiempo con las amistades. Pero cuando le invierto mi tiempo en Dios, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, va a quedar mínimo tiempo con la familia. Pero es necesario que podamos ser prudentes, saber cómo podemos invertir nuestro tiempo. En Filipenses 4, versículo 8 dice la palabra, el mismo Pablo también le dice a los de Filipos, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Fíjense cómo Pablo nos lleva y cierra el no ser necios y nos lleva al pensamiento, a cautivar y a captar nuestro pensamiento. Lo repito, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, pensar en lo verdadero. ¿Quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Debo pensar en Jesús. Todo lo honesto. ¿Qué más honestidad que la vida íntegra de Jesús? Todo lo justo. ¿Quién fue el justo? Justificados pues por Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Jesucristo el justo. Todo lo puro. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su nombre. Limpio y sin mancha. Jesús. Todo lo amable. ¿Quién voluntaria y amablemente entregó su vida? Porque Él dijo, nadie me la quita, yo la doy. Jesús. Todo lo que es de buen nombre. Y en este día te digo, pensemos en Jesús. Él nos va a libertar. Dios te bendiga y seguiremos en contacto con estos programas de Libertando a los Cautivos. Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera
y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce, por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.